Buenos días o buenas tardes, chicos, dependerá del horario en que ustedes puedan conectarse y bajar esta clase para decir qué saludo corresponde. En la clase de hoy vamos a explicar las distintas alternativas que tenemos para observar los microorganismos mediante el uso del microscopio. Ustedes imaginarán que hasta que no se inventó el microscopio, fue muy difícil explicar muchas situaciones y existían muchas incógnitas que se fueron dilucidando con el advenimiento de este equipo. No existía un conocimiento de un submundo más pequeño que lo que el ojo podía resolver. Y había muchas cosas, como por ejemplo las enfermedades infecciosas o el deterioro de los alimentos que ocurre a veces por medio de hongos o bacterias, que no se explicaron hasta que no se conoció la existencia de estas partículas microscópicas. Estas partículas microscópicas generalmente tienen un tamaño menor de 0,1 milímetro, ¿sí? O lo que equivale a 100 micras o 10 a la 5 nanómetros. El ojo humano tiene capacidad de resolver partículas mayores a este tamaño, pero como dijimos, los microorganismos se encuentran en valores inferiores. Por lo tanto, nos vemos obligados a recurrir al microscopio óptico, cuya resolución es de 0,2 micrómetros o 200 nanómetros, o, si nuestra observación exige una profundidad mayor, trabajar con un microscopio electrónico que resuelve 0,001 micras o un nanómetro. En el microscopio podemos hacer observaciones de dos maneras diferentes. Estas observaciones serán aquellas que nos marcarán qué objetivos tenemos que utilizar y qué necesidad de definir distintas estructuras tenemos. Por un lado, podemos realizar observaciones en fresco, en las que utilizaremos los objetivos de 4, 10 y 40 por. Y en otros casos podemos observar tinciones, es decir, preparados teñidos, donde utilizaremos el objetivo de 100 por, también llamado de inmersión, porque su uso requiere el uso de aceite de inmersión. ¿Cuándo utilizamos cada una de estas observaciones o con qué criterio las elegimos? La observación en fresco es muy útil si queremos ver, por ejemplo, movilidad por parte de los microorganismos. Si necesitamos ver ciertas estructuras como vacuolas o gránulos de grasa en la célula. También si queremos observar cambios ocurridos en las divisiones celulares. Cuando teñimos una preparación, se realizan algunos pasos que hacen que la morfología celular pueda verse afectada y entonces muchas veces es preferible el fresco. Sin embargo, si queremos ver morfología celular más detallada o necesitamos visualizar características que permitan diferenciar microorganismos dentro de una misma especie o respuestas distintas de los mismos a diferentes colorantes, nos conviene utilizar la observación luego de teñirlos. Para hacer una observación microscópica en fresco, se toma un porta perfectamente limpio y desengrasado y se coloca una gota de solución fisiológica o una gota de agua. Luego, con un ANSA, que es un elemento con el que se van a familiarizar durante las prácticas del laboratorio de microbiología, es un mango que se denomina mango de col y que tiene inserto en su extremo un alambre que tiene un rulito. Ese alambre está hecho de una aleación que se llama nicrom, porque es una mezcla de níquel y cromo, y ese rulito tiene una capacidad de determinado volumen, es decir, tenemos ANSAs que pueden cargar 10 microlitros, ANSAs que pueden cargar 20 microlitros, ANSAs que pueden cargar 50 microlitros. Con el ANSA vamos a tomar
un volumen del medio de cultivo líquido, o si trabajamos con un medio de cultivo sólido, se levanta con un toque una porción muy pequeña de una colonia que hayamos elegido y se suspende en la solución fisiológica o en el agua que tengamos en el portaobjetos. Luego colocamos un cubreobjetos por encima y lo observamos con los objetivos de 4, 10 o 40 por. En esta diapositiva se observa un fresco por campo oscuro, que es una de las técnicas de microscopía que ustedes ya vieron con Mónica, que tiene algunas características particulares que permiten hacer el efecto Tyndall y por lo tanto, si bien la fuente de luz es la misma, la capacidad de resolver estructuras es diferente. Les decía, por campo oscuro, la movilidad y la morfología de espiroquetas. La espiroqueta son las formas que tienen, por ejemplo, bacterias como la leptospira y el treponema. En esta observación en fresco vemos células eucariotas, es decir, levaduras. Ya vimos que en algunas situaciones es necesario o conveniente observar preparaciones teñidas. ¿Cuáles son las ventajas que nos proporciona realizar una tinción? Nos proporciona contraste entre el microorganismo y el medio que lo rodea. No se olviden que un microorganismo tiene un gran porcentaje de agua y el medio que lo rodea también. Por lo tanto, el contraste entre ambas sustancias en observación en fresco es muy bajo. También dijimos que cuando observábamos tinciones podíamos utilizar el objetivo de 100 por, es decir, nos permiten emplear una mayor amplificación. A veces hay estructuras celulares que no se distinguen en una observación en fresco y sí las podemos distinguir por la realización de una tinción. Y también nos permite distinguir entre diferentes tipos de células si éstas responden en forma distinta al agregado de dos colorantes diferentes. Las coloraciones se pueden clasificar desde varios puntos de vista diferentes. Si las clasificamos desde el punto de vista de su finalidad, tendremos coloraciones simples que emplean una sola solución colorante para teñir, por ejemplo, fucsina básica. Las coloraciones diferenciales, que son aquellas en las que interviene más de un colorante con procedimientos que no tiñen de la misma manera a todos los componentes celulares y ponen de manifiesto diferencias entre células. ¿Sí? Las coloraciones diferenciales entonces permiten, como su nombre lo dice, diferenciar distintas respuestas a los colorantes por partes de las células. Tenemos ejemplos de coloraciones diferenciales como la coloración de Gram o la coloración de Ziel-Nielsen que desarrollaremos más adelante. También tenemos tinciones especiales. Estas tinciones especiales ponen de manifiesto estructuras celulares internas o externas que no se tiñen habitualmente por las técnicas habituales. Por ejemplo, algunos de los caracteres morfológicos como pueden ser las esporas, los flagelos, la cápsula, etc. Otra clasificación desde el punto de vista sería qué es lo que se tiñe del preparado, ¿sí? Tenemos entonces coloraciones positivas que implican el uso de colorante para teñir la célula y aumentar su contraste. Es decir, vamos a ver la célula de un determinado color y el entorno incoloro. En este caso se usan colorantes básicos. Y las tinciones negativas que son el procedimiento contrario a la tinción usual. Es decir, los microorganismos se quedan sin teñir y lo que se colorea es el medio que los rodea. Por ejemplo, coloraciones que realizamos con tinta china y nigrosina. Hasta ahora hemos hablado de utilizar tinciones
para hacer tinciones necesitamos hablar de colorantes y para ello debemos introducir lo que es el concepto de colorante. ¿Qué entendemos por colorante? Es un compuesto con capacidad de comunicar color y que presenta afinidad específica por distintos materiales celulares. La molécula del colorante está integrada por varias partes. Por un lado, tenemos los grupos cromóforos, que son grupos con enlaces múltiples que confieren la capacidad de coloración. Son grupos como el carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-azufre, carbono-nitrógeno, nitrógeno-nitrógeno, nitrógeno-oxígeno y nitro. En estos grupos cromóforos tienen gran influencia los pares de electrones que tienen, como ustedes habrán observado, los dobles enlaces de átomos. Todos presentan dobles enlaces. Estos electrones son capaces de absorber energía y excitarse a diferentes longitudes de onda. Cuando una molécula absorbe ciertas longitudes de onda de luz visible y transmite o refleja otras, presenta un color. Otro de los integrantes de la molécula del colorante es el auxócromo. El auxócromo es un grupo formador de sales que le da al cromógeno, la capacidad de fijarse a otros cuerpos e intensificar su color. Es un sustituyente que al unirse al cromóforo incrementa la longitud y la intensidad de la absorción. Los sustituyentes típicos son los grupos metilo, hidroxilo, alcoxilo, amino y halógenos. Poseen, salvo el metilo, pares de electrones solitarios que resuenan con el cromóforo extendiendo la conjugación, disminuyen la energía y aumenta la longitud de onda máxima absorbida. También es importante aclarar que cuantos más grupos cromóforos presente una molécula de colorante, mayor va a ser el color que esta molécula presente. Vamos a ver entonces en esta diapositiva el resumen de cómo está integrado un colorante. Por un lado tenemos una molécula incolora que con el agregado de los grupos cromóforos se convierten en cromógenos. Esos cromógenos con el agregado del grupo auxocromo se convierten en el colorante propiamente dicho. Los colorantes se preparan como soluciones madres. Siempre que hablamos de preparar un colorante, vamos a hacer una solución alcohólica del mismo, poniendo en un mortero el colorante sólido y con acción del mortero disolverlo en alcohol absoluto hasta lograr una solución saturada. Esa solución saturada se filtra y se conserva en frascos oscuros cerrados, presentan una gran estabilidad en el tiempo. Sin embargo, estas soluciones madres no son las que vamos a usar en las técnicas de tinción. Para la técnica de tinción necesitamos preparar la solución de uso, que es una dilución de la solución madre que se hace con agua, es decir, que a diferencia de la solución madre que era totalmente alcohólica, esta es hidroalcohólica. Generalmente son diluciones por lo menos al décimo de la dilución madre y precisamente por ser hidroalcohólicas son menos estables, los colorantes se precipitan y es necesario su renovación con mayor frecuencia. Los colorantes los podemos clasificar de acuerdo a qué parte del colorante es el que confiere color. Así nos vamos a encontrar que tenemos colorantes ácidos, por un lado, donde el componente coloreado está en el anión, por ejemplo, eosinato de sodio. El eosinato es el que tiene la carga negativa. Colorantes básicos, donde el componente coloreado está en el catión, como por ejemplo el clorhidrato de azul de metileno.
Y también vamos a encontrar otro grupo de colorantes que no presentan cargas, sino que se caracterizan por ser solubles en sustancias lipídicas, como son los colorantes liposolubles o el negro de Sudán, para tomar un ejemplo. Para realizar una tinción debemos previamente realizar dos pasos, que son el extendido o frotis y la fijación. ¿Cómo los realizamos? Bueno, acá tenemos un resumen de estos pasos, ¿sí? En primer lugar, la extensión, luego se seca, se fija, se adiciona el colorante, se lava, se seca y se observa por aceite de inmersión, con el uso de aceite de inmersión, con el objetivo de 100 por. ¿Cómo preparamos el frotis o el extendido? En primer lugar, tenemos que utilizar portaobjetos limpios y perfectamente desengrasados. Tenemos dos maneras. Podemos extender con otro portaobjetos o podemos extender con el uso de lanza, como vimos anteriormente. Si vamos a trabajar con el ANSA, podemos partir de un cultivo en medio líquido o podemos partir de un cultivo en medio sólido, ¿sí? En cualquiera de los casos, colocamos primero una gota de solución fisiológica o una gota de agua, luego con el ANSA tomamos una pequeña porción del cultivo líquido o tocamos una colonia apenas del cultivo sólido, la suspendemos en la gota que pusimos en el portaobjetos de tal manera de lograr una suspensión homogénea y por último comenzamos a extender desde el centro hacia afuera en forma de espiral, de tal manera de lograr una capa delgada en toda la extensión del porta, ¿sí? Otra manera, dijimos, era con el uso de un portaobjetos. Podemos extender con el portaobjetos colocando la gota, apoyando con un ángulo de 45 el portaobjetos extensor y esperando que la gota difunda por todo la terminación del portaobjetos y manteniendo ese ángulo, extender esa gota a lo largo de todo el portaobjetos de manera de lograr una capa homogénea y delgada, ¿sí? Generalmente estas extensiones o esta manera de extender se utilizan en los preparados con sangre y también en los preparados de técnicas de tinción negativa. El segundo paso que dijimos que teníamos que realizar es la fijación. Una vez secada la preparación al aire, debemos proceder a fijarla. Esto se realiza a fin de evitar que en los sucesivos pasos de coloración, que van a ser agregados de colorantes, lavados, la preparación se desprenda del portaobjetos. La fijación se realiza coagulando el protoplasma bacteriano y de esta manera queda pegado al vidrio, ¿sí? Esta coagulación se puede realizar de dos maneras. Puede ser una coagulación por calor, que se denomina método de Koch, o puede ser una coagulación química, por la acción de sustancias químicas. En el caso del calor, se pasa el portaobjetos con el extendido seco sobre la llama, con la cara opuesta al preparado, hacia el lado de la llama, y se hacen 3 pasadas sucesivas hasta que se note caliente y luego se deja enfriar. En la fijación química se cubre la preparación con alguno de los preparados. Se utiliza alcohol metílico, se utiliza formalina al 5% volumen en volumen, se utiliza licor de Hoffman, que son partes iguales de etanol absoluto y éter, y se deja actuar unos minutos. Luego se lava y se seca al aire. Si bien la preparación
de fijación por calor es más rápida y más práctica, como ya dijimos, también esto puede afectar la morfología de la célula, por lo que en aquellas coloraciones en que se requiera una observación muy minuciosa o determinar detalles muy particulares, se aconseja siempre trabajar con la fijación química que ofrece una mejor calidad. Las tinciones pueden clasificarse en simples, cuando utilizan un solo colorante, y pueden ser positivas o negativas. Ya habíamos visto que una tinción positiva era aquella en que lo que se teñía era la célula y el entorno permanecía incoloro, y una tinción negativa era la inversa, es decir, lo que se tiñe es el entorno y la célula permanece incolora. ¿Cómo se realiza una tinción? Y bueno, se puede realizar con colorantes simples como puede ser la fucsina, el violeta de genciana, el azul de metileno. Se inunda el preparado que ya está seco y fijado con el colorante en su forma de solución de uso y se deja actuar un determinado tiempo. Luego se enjuaga con agua, se deja secar y está listo para ser observado con objetivo de inmersión. Acá tenemos una serie de pasos que nos muestran cómo se hace una tinción simple de azul de metileno. Tenemos la gota de agua, le agregamos con el ANSA la suspensión y homogeneizamos, extendemos, fijamos a la llama del mechero, cubrimos la preparación con azul de metileno, lavamos con agua y luego lo dejamos secar y observamos al microscopio. Vemos en la figura que tenemos en la diapositiva los cocos teñidos con azul de metileno. Tinción simple positiva, tinción simple negativa. En esta diapositiva vemos las dos preparaciones y observen que en la tinción simple negativa utilizamos el extendido por medio del portaobjetos y al costado se observa cómo se van logrando distintos espesores hasta que en un espesor determinado tenemos la célula sin teñir y el entorno celular teñido. Esto se utiliza mucho para, por ejemplo, determinar cápsulas. Ahora bien, vamos a hablar de las coloraciones compuestas. ¿Cuáles son las coloraciones compuestas? Y son aquellas coloraciones que, como su nombre lo indica, utilizan más de un colorante, ¿sí? Generalmente, estas coloraciones compuestas utilizan dos colorantes y en el medio hay un paso de decoloración. Estas coloraciones compuestas pueden ser diferenciales o especiales, como habíamos visto en las definiciones en algunas diapositivas anteriores. ¿Cuándo es diferencial? Y cuando me permite distinguir distintos tipos de microorganismos. Generalmente, como decía recién, tienen una tinción primaria con un colorante, luego hay un paso de decoloración y por último hacemos una tinción de contraste o tinción secundaria. Ejemplos de estas tinciones diferenciales son la coloración de Gram y la coloración de Ziehl-Neelsen. Antes de seguir con el tema de coloraciones, vamos a introducir un término importante que se utiliza mucho en las tinciones, como es la palabra mordiente. En la vida común, el mordiente es una sustancia empleada en tintorería que sirve para fijar los colores en los productos textiles. La función del mordiente es favorecer la fijación del colorante en las fibras. Este término es utilizado principalmente en la industria textil para designar aquellas sales metálicas de aluminio, hierro, plomo, algunos ácidos,
como el ácido tánico, algunas sustancias orgánicas como la caseína, el gluten, la albúmina, que sirven para fijar los colores en los estampados textiles. En microbiología también existen mordientes, que sirven para fijar colorantes en tinciones biológicas. La función de un mordiente puede ser aumentar la afinidad de una muestra biológica por un colorante, cubrir una estructura como un flagelo para darle mayor espesor y facilitar la observación después del teñido. También pueden facilitar el ingreso del colorante a la célula. Algunos ejemplos de mordientes son soluciones de oxalato amónico, ácido tánico, sales de aluminio, estaño, zinc, cobre, yodo, etc. Es decir, en microbiología el mordiente es una sustancia que, si bien no es un colorante, mejora la calidad de la tinción porque aumentan la afinidad de la célula por el colorante. Vamos a ver entonces ahora los ejemplos de tinciones diferenciales que les di. Hablé de coloración de Gram y hablé de la coloración de Ziel-Nielsen. La coloración de Gram es una técnica fundamental en microbiología que se aplica de rutina en todos los tipos de microbiología, en la microbiología clínica, en la microbiología ambiental, en la microbiología de alimentos. Y es importante porque nos permite distinguir dos grandes grupos de células en base a su respuesta a la coloración de Gram. Así vamos a encontrar que tenemos microorganismos gram positivos y microorganismos gram negativos. Esta coloración fue desarrollada por el bacteriólogo danés Hans Christian Gram en 1884 y, como les decía, es la más utilizada en forma rutinaria y prácticamente la primera prueba a la que se someten las muestras de cualquier origen antes de su estudio. Proporciona una información esencial sobre la forma, tamaño y agrupación celular. La tinción de Gram divide a las bacterias con pared del dominio bacteria en dos grandes grupos según el tipo y composición de la pared que presentan. Bacterias con pared de tipo Gram positiva y bacterias con pared de tipo Gram negativa. Como vemos en este resumen, consta de una primera coloración con violeta cristal, consta de una primera coloración con violeta cristal que se realiza durante 1 minuto. En este caso, todas las células presentes en el preparado se van a teñir de color violeta. Por supuesto, este preparado ha sido extendido, secado y fijado como corresponde. El segundo paso consiste en el agregado del Lugol. El Lugol es una solución yodo-iodurada, ¿sí? Es yodo que tiene valencia 0 disuelto en agua con yoduro de potasio. En el yoduro de potasio el yodo tiene valencia 1 negativa. Es importante que les quede claro que el ingrediente activo, el ingrediente que interviene directamente en la coloración, en la mezcla de Lugol, es el yodo, sin carga, el yodo 0. El yoduro lo agregamos porque la solubilidad del yodo 0 en agua es muy baja y con el agregado de yoduro se facilita la disolución. ¿Sí? El Lugol es el mordiente de esta reacción. ¿Por qué? Porque lo que hace es formar un complejo con el violeta de genciana, es decir, se forma un complejo violeta de genciana yodo que queda en el interior de la célula. Es una molécula de mayor tamaño que el yodo por su lado o que el violeta de genciana por el otro. En este segundo paso también todas las células siguen de color azul-violeta. El tercer paso es la decoloración.
La decoloración se realiza con una mezcla de alcohol acetona, ¿sí? La decoloración se realiza inclinando el portaobjetos con el colorante y el lugol, escurriendo el exceso de colorante y lugol y haciendo caer la solución de colorante gota a gota hasta que se desaparezca el color violeta a simple vista y el líquido que cae salga sin color. Esto es más o menos un tiempo de 10 o 12 segundos. ¿Sí? Luego agregamos agua para frenar el paso de decoloración. En este caso, después de terminar el paso 3, las células, un grupo estarán incoloras y otro grupo, las que fueron capaces de retener el colorante, permanecerán de color violeta. Después hacemos un cuarto paso, que es una tinción de contraste con safranina o con fucsina, dependerá del tipo de célula, del tipo de colorante de contraste que estemos utilizando. Les quiero decir que de la coloración de Gram original existen muchísimas adaptaciones y modificaciones donde varía el agregado de algún ingrediente más como el bicarbonato, que es un intensificante de color, o el cambio del colorante de contraste, que puede ser fucsina o safranina. Y también es importante que sepan que vienen kits comerciales con los colorantes preparados. Siempre que hagamos una coloración de Gram, con el equipo que usemos, lo que tenemos que hacer es respetar los tiempos y las indicaciones del fabricante del equipo, porque esto está planteado para que la coloración tenga sus buenos resultados. Luego de que hicimos la coloración de contraste, inundando el preparado con safranina o con fucsina, dejándolo actuar unos minutos y enjuagándolo, veremos las células de dos colores distintos. Células rosas, que vamos a designar como Gram negativas, y células violetas, que vamos a designar como Gram positivas. ¿Sí? El paso de decoloración en esta técnica tiene mucha importancia y es el paso crítico de la técnica. Debemos respetar muy bien el tiempo de coloración. ¿Por qué? Porque si el tiempo es poco, la decoloración será insuficiente y muchos microorganismos que son Gram negativos aparecerán como Gram positivos. ¿Sí? Por otro lado, si nos excedemos en el tiempo de decoloración, es decir, agregamos más decolorante que el necesario, algunas células se van a dañar, que son Gram positivas, van a perder su colorante y nosotros las visualizaremos como Gram negativas. Los microorganismos reaccionan de manera diferente frente a la tinción de Gram por las diferencias estructurales que tienen en sus paredes. Ustedes vieron ya con Mónica cómo es la estructura de la pared celular, ¿sí? La pared celular de las bacterias Gram positivas tiene un péptido glucano muy grueso con respecto a la pared celular de las Gram negativas. Por otro lado, las bacterias Gram positivas presentan un polímero con un gran número de uniones cruzadas, ¿sí? Mientras que las bacterias Gram negativas, por otro lado, tienen un número menor de entrecruzamientos, lo que determina que el poro o el tamiz que nos quede sea mayor. Por lo tanto, nosotros dijimos que cuando agregábamos el yodo se formaba un complejo cristal violeta mordiente con un tamaño molecular grande. Ese complejo tiene un tamaño molecular más grande que el poro que queda en el péptido glucano de las bacterias Gram positivas y es
menor que el poro que queda en las gram negativas. En consecuencia, cuando nosotros agregamos el decolorante, las células gram positivas retienen este complejo y permanecen de color violeta. En cambio, las gram negativas no lo retienen. ¿Por qué? Porque el alcohol acetona, altera la capa externa del lipopolisacárido y ese complejo colorante mordiente se elimina por lo delgada que es la capa de péptidoglicano. Como consecuencia, las células gram negativas quedan incoloras hasta que se agrega el colorante de contraste que es fucsina o safranina, después del cual aparecen de color rosado o naranja. Una cosa que les tiene que quedar en claro es que la respuesta a la coloración de gram por parte de las células no obedece a diferencias químicas de estructura. En los dos casos hay un péptidoglicano. Si bien los entrecruzamientos son distintos, la estructura química base del péptidoglicano es la misma en ambas partes. Lo que sí es diferente es el grosor de esa capa de péptidoglicano y por eso decimos que la coloración de gram tiene que ver con una diferencia física que se establece debido al distinto grosor de la pared de péptidoglicano de las gram positivas, que es mucho mayor con respecto a las gram negativas. Acá tenemos una diapositiva que nos muestra una serie de pasos para realizar una coloración de gram. ¿Sí? No obstante eso, yo les agrego el link de un video de la Universidad de México para la realización de la coloración de gram, donde está explicado el método de laboratorio y también el fundamento como para que sea más claro. Eventualmente, si queda alguna duda, después la resolveremos en la clase de consulta. ¿Sí? Bueno, esta diapositiva tiene una finalidad muy importante y es que les quede claro que puede haber morfologías con las dos respuestas de pared celular. Es decir, podemos tener cocos positivos y cocos negativos y podemos tener bacilos positivos y bacilos negativos. Siempre tienen la tendencia a pensar que todos los cocos son positivos y todos los bacilos son negativos. Bueno, acá tienen el link de la coloración de gram que, como les decía, está hecho por la Universidad de México y realmente está muy parecido a lo que realizamos nosotros en el laboratorio. A continuación vamos a ver otra coloración diferencial que es la coloración de Ziel-Nielsen. Es un procedimiento de tinción diferencial también, es decir, que vamos a encontrar diferente respuesta celular a este método y que tiene una gran importancia por su aplicación clínica. Permite poder distinguir aquellos microorganismos cuya coloración resiste la acción de alcoholes y ácidos suaves y que vamos a denominar microorganismos ácido-alcohol resistentes, de otros que no resisten la decoloración y que vamos a denominar ácido-alcohol sensible. ¿Cómo se realiza la técnica de Ziel-Nielsen? Sobre un preparado extendido y fijado se vierte una solución de fucsina de Ziel o fucsina fenicada sin diluir y se calienta por debajo con un hisopo hasta que empiece a liberar vapores blancos, ¿sí? Se hace pasar el hisopo debajo del portaobjetos 3 veces hasta que 3 veces se produzca la liberación de vapores. Lo dejamos enfriar 5 minutos y lo lavamos con agua. Luego, lo que hacemos es decolorar con una solución de ácido clorhídrico al 3% y etanol al 95%. Es lo que se denomina
mezcla alcohol ácido, de la misma manera que usábamos el alcohol acetona en la técnica de Gram, hasta lograr la decoloración casi total del frotis. Lavamos con agua, cubrimos unos minutos con la solución de contraste, que es el azul de metileno, y lo dejamos secar para observar al microscopio con el objetivo de inmersión. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando terminemos esto? Vamos a ver que encontramos dos tipos de células. Algunas células que son rojas y que se denominan ácido alcohol resistentes y otras que son azules que son las ácido alcohol sensibles. ¿Qué importancia clínica tiene esto? Bueno, las bacterias que son ácido alcohol resistentes generalmente corresponden al grupo de las micobacterias, donde tenemos, entre otros, el bacilo de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium lepre, que son de mucha importancia a nivel clínico. Cuando realizamos la técnica en el agregado del colorante principal, que es la fucsina, todas las células permanecen de color rojo. Cuando realizamos la decoloración con la mezcla de alcohol y ácido clorhídrico, las ácido alcohol resistentes permanecerán rojas, mientras que las otras se decoloran, pierden el colorante, y esas que perdieron el colorante volverán a tomar coloración, pero azul, cuando hagamos la coloración de contraste con el azul de metileno. Ciertos microorganismos, especialmente los del género Mycobacterium y las nocardias, tienen dificultades para colorearse con las tinciones simples y aún con las tinciones del Gram. Por eso se los denomina bacilos ácido alcohol resistentes. Dichos microorganismos tienen una gran cantidad de ceras asociadas a la mureína de la pared celular. Estas ceras, que son lípidos sólidos, contienen ácidos grasos de cadena muy larga que se denominan ácidos micólicos, que serían la causa de la resistencia a los métodos habituales de tinción. En la pared celular de estos microorganismos existen arabinogalactanos combinados con ácidos micólicos y también ácidos micólicos libres. Por lo tanto, es necesario usar una alta concentración del colorante, la fucsina de Ciel, y aplicar calor suave sobre la preparación para que la coloración se realice. El calentamiento derrite la cera y aumenta la penetración y la retención del colorante. Por otro lado, la fucsina de Ciel contiene fenol, por ello también se llama fucsina fenicada, y el fenol facilita la solubilidad de la fucsina en las ceras conjuntamente con el calentamiento suave. Esta combinación actúa como mordiente en esta técnica para facilitar el ingreso del colorante a la célula. A continuación, el extendido se trata, como dijimos, con ácido alcohol, un decolorante que elimina el color rojo de las bacterias que no son ácido alcohol resistentes. Las bacterias ácido alcohol resistentes retienen el color rojo porque la formación del complejo fucsina-micolato impide la salida del colorante durante la decoloración. Las ceras, que dijimos estaban presentes, vuelven a solidificarse al enfriarse y por lo tanto no permiten la salida del colorante. Las células que no son ácido alcohol resistentes permanecerán incoloras hasta que se coloree el extendido con azul de metileno, que actúa como colorante de contraste. Estas células ácido alcohol sensibles aparecerán de color azul después de la aplicación del azul de metileno. En esta técnica también la decoloración es un paso crítico, ya que si se prolonga o no se da el tiempo adecuado, impedirá la correcta coloración de las células con la consiguiente malinterpretación del resultado.
Acá tenemos, igual que en el anterior, un resumen de todos los pasos que tiene la coloración de Ziel-Nielsen. Y también, al igual que en el en la explicación, perdón, de la coloración de Gram, les incluyo un video de la Universidad de México donde se muestra cómo se hace la tinción ácido-alcohol resistente. Una diferencia importante que les quiero aclarar es el modo de calentamiento. En la Universidad de México el calentamiento lo hacen en forma directa o indirecta. La forma directa es colocando un papel de filtro embebido en el colorante y flameándolo con la llama desde arriba. La forma indirecta es por calentamiento a partir de vapor de agua en un baño María que se genera. Nosotros estamos acostumbrados a hacer la coloración de Ziel-Nielsen embebiendo un hisopo en alcohol, encendiéndolo y pasándolo debajo del colorante, debajo del portaobjetos, perdón, hasta que se liberen los vapores blancos, repitiendo esta operación 3 veces. Son diferentes maneras de realizar la técnica, el objetivo es siempre el mismo, calentar de alguna manera el preparado para que se produzca esa fluidificación de las ceras y de esa manera pueda ingresar el colorante. Cualquiera de los 3 métodos es válido. Nosotros no vamos a hacer en microbiología general la coloración de Ziel-Nielsen porque trabajaríamos con microorganismos patógenos y ustedes todavía no están preparados para eso, pero sí los bioquímicos lo van a volver a ver en la asignatura que les sigue, que es bacteriología y micología. En esta preparación vemos cómo las células ácido-alcohol resistentes se ven de color rosado y el resto de las células y el entorno se ve de color azulado. Acá tienen las diferencias para que se vea bien las ácido-alcohol resistentes y el entorno azulado de las ácido-alcohol sensibles. Y acá tienen el video con la coloración de Ziel-Nielsen de acuerdo a lo que les comenté de la Universidad de México. La próxima coloración que vamos a ver tienen que ver con estructuras celulares. Vamos a hablar de coloraciones especiales. Las coloraciones especiales habíamos dicho que eran aquellas coloraciones que teníamos que hacer para distinguir ciertas estructuras internas o externas de la célula que no se podían teñir por métodos convencionales. En este caso vamos a ver coloraciones especiales para esporas, como es el método de Sheffer y Fulton, para cápsulas, como es el método de His, para flagelo, como es el método de Gray, y la tinción de algunos materiales de reserva, como gránulos de polibeta hidroxibutírico, gránulos de glucógeno, gránulos de almidón y gránulos de volutina. Vamos a hablar un poco entonces de la coloración de esporas. Las esporas bacterianas las podemos distinguir en las preparaciones microscópicas sin previa coloración debido a la gran refrigencia de su protoplasma que las diferencia de las células vegetativas. Ustedes vieron ya con Mónica cuál es el objetivo y cuál es la estructura de una espora, ¿sí? Es una forma de resistencia bacteriana que aparece en determinadas situaciones de riesgo para las formas vegetativas y que no todos los microorganismos son capaces de producir. Cuando hacemos preparaciones teñidas por métodos comunes, las endosporas no se colorean debido a la resistencia que ofrece su gruesa cubierta a la impregnación por los colorantes habituales que se utilizan, por ejemplo, en una coloración de Gram o en una coloración de azul de metileno. Permanecen incoloras rodeadas por una parte coloreada que es la célula vegetativa de la bacteria. Es decir, cuando estamos hablando de esporas que no han sido liberadas aún y se encuentran en el interior de la célula vegetativa como endospora.
pueden tener una ubicación central o pueden tener una ubicación terminal. Es decir, que si nosotros les preguntamos si por coloración de Gram o por una coloración simple podemos detectar la presencia de esporas, la respuesta es sí. Si bien la espora, como les estoy diciendo, no se colorea, yo la voy a ver como una forma sin color dentro de una estructura coloreada. Por lo tanto, me va ese tipo de coloración, la coloración de Gram o una coloración simple, me va a permitir intuir la presencia de la espora por esa estructura incolora en el interior de la célula vegetativa. No obstante, es posible lograr la tinción de las endosporas por medio de métodos especiales que emplean, en este caso, el calor como mordiente. Ya dijimos que las endosporas, por características de sus envolturas, no se tiñen con procedimientos habituales. El método más empleado es el de Sheffer y Fulton, donde se realiza la suspensión de microorganismos, se fija y se tiñe en caliente con el colorante verde de malaquita, un colorante soluble en agua, por cuya razón no se utiliza habitualmente en tinciones convencionales. El calor modifica la permeabilidad de las endosporas y permite la entrada del colorante a través de las capas externas. A continuación, el lavado con abundante agua produce la decoloración de las formas vegetativas, así como de los extremos de las bacterias esporuladas, que se tiñen, por último, con un colorante de contraste, que en este caso es la safranina. Tenemos un resumen de cómo es la tinción de esporas. Realizamos un frotis colocando una capa fina del cultivo, lo dejamos secar, lo fijamos con una cantidad mínima de calor, cubrimos la preparación con una solución de verde de malaquita y calentamos hasta que se produzca la liberación de vapores. En general, el calentamiento nosotros preferimos hacerlo en forma indirecta y que sea por un lapso prolongado, por lo menos durante 10 minutos. Lavamos con agua y realizamos una segunda coloración con una solución acuosa de safranina. Lavamos nuevamente, secamos y observamos con el objetivo de inmersión. En este caso veremos que las endosporas se tiñen de color verde y aquellas esporas que están liberadas también aparecen de color verde y las células vegetativas aparecen de color rosado o color safranina, ¿sí? Entonces, acá vemos cómo aparecen en una coloración de Gram las endosporas, lo que yo les decía, esas partes incoloras dentro de una célula totalmente teñida, y cómo se ven las esporas teñidas por la coloración de Sheffer y Fulton, verdes, las que están liberadas, y sectores de forma vegetativa rosados que contienen en su interior la endospora teñida de color verde. También tienen un video de coloración de Sheffer y Fulton para que no les queden dudas con respecto a las técnicas. Valen en este caso los mismos comentarios que les hice para el calentamiento en la coloración de Ciel-Nielsen. Vamos a ver ahora qué pasa con otras estructuras como los flagelos. Los flagelos son muy delgados y sería muy difícil resolver su tamaño con el microscopio óptico. Entonces se hace necesario engrosar la estructura por el agregado de ácido tánico. El ácido tánico se deposita en torno a los flagelos y los engrosa, lo que hace que se puedan después depositar en estas estructuras la fucsina básica como colorante y de esta manera visualizar el flagelo.
Tenemos que tener mucho cuidado con la fijación en la confección del preparado porque los flagelos se pueden desprender fácilmente por daños mecánicos. Las cápsulas bacterianas no tienen la misma afinidad por los colorantes que otros componentes de la célula, por lo que se emplean coloraciones especiales. Algunas colorean la célula y el fondo, pero no la cápsula. De esta manera se aprecia la cápsula por contraste. Otras se basan en colorantes cuando la cápsula toma un colorante y la bacteria otro. Existen varios procedimientos para la tinción de cápsulas. Uno es el de la coloración negativa, donde lo hacemos con tinta china, hacíamos el extendido y con un portaobjetos y luego observamos, dejamos secar y observamos, veremos la cápsula incolora, la célula sin teñir y el resto del entorno de color negro. Otra manera es la tinción de gis. En un portaobjetos limpio, seco y flameado, colocamos agua o solución fisiológica, luego una pequeña muestra de la colonia bacteriana, la dispersamos para lograr una suspensión homogénea, lo dejamos secar al aire libre, lo fijamos con calor suavemente y cubrimos el frotis con violeta cristal al 1%. Luego lavamos la placa con sulfato de cobre al 20%, lo dejamos secar al aire libre y observamos con aceite de inmersión. Allí veremos los distintos colores que toman, por un lado la cápsula y por el otro lado la célula. Lo que también se tiñe por coloraciones especiales son los distintos gránulos o productos de almacenamiento que contiene la célula. Dentro de estos productos tenemos beta-hidroxibutírico, polibeta-hidroxibutírico, almidón, volutina y glucógeno. Los gránulos de polibeta-hidroxibutírico se presentan como gotitas y como son de estructura lipídica, se pueden colorear con los colorantes liposolubles como es el Sudan Black, ¿sí? Por esto, estas estructuras toman el nombre de sudanófilos y las veremos de color amarillo, como se observan en la diapositiva. Los gránulos de glucógeno y almidón los vamos a teñir con Lugol. Los gránulos de glucógeno con el yodo van a tomar un color parduzco, mientras que los de almidón van a tomar un color azulado. Por último, los gránulos de volutina se tiñen con azul de metileno. Muchos microorganismos que acumulan estos gránulos los tiñen y los gránulos toman un color rojo. Por lo tanto, se designan como metacromáticos por este efecto que presentan, que se ven rojos cuando en realidad se tiñen con un colorante azul. ¿Sí? Bueno, todo esto es lo que corresponde a la clase de observación microscópica y coloraciones. Ustedes saben que vamos a tener una clase de consulta para que ustedes puedan sacarse todas las dudas del práctico 1, que fue microscopía explicado por Mónica, y de este trabajo práctico número 2.